Uno de los motivos para dar el salto a una nueva generación es, por supuesto, el apartado gráfico. Todos estaremos de acuerdo en que no es el único apartado que debe mejorar con un salto generacional, pero no cabe duda de que es el que más se beneficia de las nuevas características del nuevo hardware. Una de las compañías que suele aportar bastante en este aspecto es Epic Games, y su actualización es al motor gráfico Unreal Engine. Prácticamente desde la generación de Xbox 360 y PlayStation 3 han sido los referentes en ofrecer unas herramientas capaces de mostrar lo mejor de cada hardware con la mayor facilidad, y con la llegada de esta nueva generación y tras mostrar algunos detalles del nuevo Unreal Engine 5, que incorpora nuevas técnicas como el Nanite y el Lumen, surgen dudas de hasta dónde podríamos llegar. Así pues, durante este vídeo vamos a explorar las características de esta nueva actualización. Bienvenidos a un nuevo vídeo, mis queridos avatares virtuales. Esto es Gráficos Next Gen, Unreal Engine 5, el Nanite y el Lumen, y el futuro de la nueva generación. Como la mayoría ya debe saber, gran parte de los elementos que componen los gráficos de un videojuego en 3 dimensiones están compuestos de triángulos, llamados comúnmente polígonos. Cuando jugamos, el ordenador o la consola calcula la posición de todos los triángulos que componen a los personajes y el escenario. Para optimizar estos cálculos se intenta usar el mínimo de triángulos posible, lo que supone menos detalle, y se crean diferentes modelos con menos polígonos para usarse a mayor distancia de la cámara, donde el detalle es imperceptible. Esto se suele conocer generalmente como nivel de detalle, abreviado como LOD, y es uno de los habituales culpables del error conocido como popping, que no es otra cosa que la aparición repentina de objetos en pantalla mientras nos movemos. Ahora imaginaos que existiese un método con el que los desarrolladores no tuviesen que preocuparse de la cantidad de polígonos en pantalla y en su lugar fuera el propio motor gráfico el encargado de ajustarlo automáticamente. Básicamente esta es una de las ventajas del Nanite. Pongamos un ejemplo. Un Thunderjaw del videojuego Horizon Zero Dawn cuenta con unos 550.000 polígonos aproximadamente. El personaje de Agnes Philosophy, la espectacular demo técnica que enseñó hace un tiempo Square Enix, usaba 11 millones. Pues bien, una simple estatua de la demo del Unreal Engine 5 suma un total de 33 millones. Ahora bien, ¿cuántas estatuas se ven en pantalla en ciertos momentos de la demostración? Los números en cuanto a polígono son inimaginables. En palabras de la propia Epic Games, Nanite es un sistema geométrico micropoligonal de forma virtual que permite crear juegos con miles de detalles geométricos. Este sistema de Mesh Rendering permite cargar literalmente cientos de millones de polígonos en escena sin mermar la carga. Gracias a esta función, los desarrolladores dejarán de paquear, que significa simplificar los modelados para hacerlos menos detallados en la distancia, y ya no tendrán que crear manualmente el LOD. Esta herramienta permitirá a los desarrolladores importar todo tipo de materiales formados por millones de polígonos y colocarlos las veces que sean necesarios sin pérdida de calidad. Esto permitirá realizar un enorme salto gráfico, ya que ofrece la posibilidad de meter modelos escaneados del mundo real, ya sea a través de fotos geométricas o vídeos en alta calidad, sin un coste de rendimiento importante en el hardware. Siguiendo con esta lógica, cuanto más polígonos en pantalla, más detalles. Cuanto más detalle, más realista o más complejo, según sea el apartado artístico. Hoy es común utilizar una herramienta de mapeado normal para añadir más detalles sin usar más polígonos. Si creas una pared, no tiene sentido gastar triángulos en cada ladrillo, dibujando cada hendidura o imperfección. En su lugar se usa una textura, una malla que añade esa información sobre una superficie plana. Con Nanite esta tecnología queda obsoleta, ya que permite utilizar todos los triángulos que sean necesarios. Gracias a Nanite, en teoría, los títulos que corran bajo el motor gráfico Unreal Engine 5 podrán usar una cantidad inimaginable de polígonos, ya que el hardware solamente debe dibujar los triángulos necesarios para recrear la imagen, y más concretamente uno por píxel. Una imagen 4K contabiliza aproximadamente unos 8,3 millones de píxeles, por lo que no es eficiente renderizar miles de millones de triángulos, ya que la inmensa mayoría de ellos van a ser más diminutos que un píxel, y por lo tanto imperceptibles para nuestro ojo. La teoría pues es que solo van a mostrarse 8,3 millones de polígonos en una imagen 4K, independientemente de la cantidad de triángulos con los que cuente los modelados.
Pero, y esto es lo interesante, el motor elige los polígonos más importantes para cada píxel e ignora los otros, consiguiendo así ahorro de trabajo para el programador y una mejor eficiencia y calidad en la imagen. Gracias a la velocidad de los SSD y la arquitectura de las nuevas consolas, ahora será posible cargar varios gigas por segundo, por lo que no será necesario volcar todo un escenario y personajes a la RAM de información, por lo que el videojuego irá cargando en función de lo que deba dibujar. Dicho de otro modo, solo se mostrará aquello que podemos ver en lugar de todo el escenario. Gracias al Nanit, todo lo que veremos en pantalla contará siempre con la máxima calidad de que sea capaz el hardware. También gracias a esto los programadores podrán ahorrarse el crear, por ejemplo, varios modelados para un árbol, uno para cuando estamos cerca, uno para media distancia con menos calidad y otro para lejos con una calidad pobre, porque si el árbol está tan lejos que solo ocupa 6 píxeles en pantalla, el motor va a ser el encargado de elegir los 6 triángulos más importantes e ignorar el resto, ganando un costo adicional computacional, que quedará liberado para hacer otras tareas. De ese modo también se evita el fallo antes mencionado, el popping, y dejaremos de ver elementos apareciendo de sopetón, porque independientemente de la distancia, el modelo siempre va a poseer la máxima calidad. Otra técnica que incorpora esta nueva actualización del motor es el sistema de iluminación. A día de hoy, y gracias al Ray Tracing, la iluminación global se ha convertido en un estándar. Hasta ahora, lo común era que se utilizasen varias fuentes dinámicas por el mapa y que solo interactuasen con ciertos elementos. Lo que las diferentes tecnologías del Ray Tracing y Lumen quieren lograr es que todas las fuentes de luz sean dinámicas. Para que me entendáis, ahora mismo lo habitual es que la linterna de nuestro personaje ilumine en tiempo real, pero casi todos los demás sea iluminación precalculada. Los desarrolladores suelen añadir la iluminación durante el desarrollo, colocando luces fijas que iluminan el escenario, los objetos y las texturas, pero con las que no podemos interactuar. Es decir, es una fuente de luz fija, algo decorativo y que tampoco es capaz de lanzar reflejos. La luz es muy compleja y caprichosa en la vida real. En nuestro entorno rebota por todas las superficies, crea reflejos, se distorsiona y se difumina, y realizar en un programa los cálculos necesarios en tiempo real para imitarla tal cual es, era poco menos que una quimera hasta ahora. Es por ello que se ha invertido tanto en el trazado de rayos. Lumen es capaz de ejercer esta técnica y recrear el comportamiento de la luz. Por decirlo de algún modo, es una herramienta fantástica para aquellos equipos de desarrollo que no se puedan permitir investigar su propia iluminación global utilizando el Ray Tracing. Así, esta tecnología puede calcular cómo la luz viaja a través del aire e incluso el color que genera al rebotar en cada superficie. Y por supuesto, también tenemos que mencionar las capacidades de realizar reflejos y sombras en tiempo real. Con Lumen se pueden crear escenas dinámicas y creíbles en las que la iluminación indirecta se adapta sobre la marcha a los cambios de la iluminación directa o de la geométrica. Esta herramienta de iluminación global permite cambiar el ángulo del sol dependiendo de la hora del día con solo encender una linterna o abrir una puerta. Ofrece una alta calidad visual sin influir gravemente en el rendimiento mientras facilita y simplifica el desarrollo de un videojuego. Lumen utiliza diferentes métodos para calcular las propiedades de la luz en función de la distancia de los elementos, priorizando más detalle para los objetos cercanos y menos para los lejanos, en un esfuerzo por optimizar la representación de la iluminación que, a diferencia de otros métodos de Ray Tracing conocidos, no requiere hardware específico para su uso, lo que lo convierte en una gran ventaja para los equipos pequeños e independientes que deciden adquirir la licencia del Unreal Engine 5. Unreal Engine como motor ya ofrece multitud de herramientas que facilitan el desarrollo de un videojuego, como el sistema de físicas y destrucción Chaos, los efectos visuales Niagara o la espectacular recreación de sonido en 3D, y todas ellas tienen un objetivo: facilitar el desarrollo a los estudios. Nanit y Lumen son solo la culminación de años de estudio, y todo combinado está ideado para abaratar costes y facilitar el trabajo.
Para entender la importancia de este motor, un motor pensado para que pueda correr desde el teléfono móvil hasta el PC más exigente, debemos voltear la mirada hacia el pasado y ver que durante la generación de PlayStation 4 e Xbox One, multitud de estudios pequeños consiguieron unos resultados más que satisfactorios en el ámbito gráfico gracias al Unreal Engine 4. Con todas las novedades que incluye la actualización al 5, solo queda preguntarnos hasta dónde serán capaces de llegar, incluso siendo estudios diminutos con poco presupuesto. Cabe decir que algunas de las imágenes que se han mostrado durante el vídeo son demostraciones de gente amateur, que ha empezado a experimentar con Unreal Engine 5, y aunque son sencillos renders sin las complicaciones computacionales que arrastra todas las variables de un videojuego, es innegable que el resultado es de lo más sorprendente. Esto es todo por ahora, os ha hablado Avatar y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.